Qué loco. No, lo que pasa es que, aprovechando que el pastor Lucho pues está acá, Ajá. y entonces como le hemos clavado a Lucho, a Reina, le hemos clavado no sé cuántas actividades, prédicas, estudios y todo. Entonces ya tengo un par de horas libres De vacaciones. y entonces me estoy metiendo en la inteligencia artificial. Es una locura, es una locura. Entonces todo lo que se puede hacer es impresionante y peligrosísimo. Claro. Los que quieran hacerlo, wow, ¿no? Fuera. Así que estoy aprovechando y estoy buscando un programa donde uno pueda poner la prédica escrita y que con tu misma cara lo hablas, inclusive con ademanes, con la mano, con todo, ¿no? Entonces Ya. simplemente si subes todo lo que has escrito con un buen bosquejo, lo subes y tu avatar, o sea, tu propia cara, tú mismo, sales y te pones el fondo de pantalla que quieras, pues puedes estar en la luna vestido de astronauta y das el estudio pues de Colosenses capítulo 3, ¿no? Una cosa así, una cosa impresionante. Así que bueno, ahí estoy investigando para ver cuáles cosas se pueden utilizar también. Esa es una que le voy a pasar a Lucho y Reina, que es muy buena. Le voy a pasar Sí. una a Lucho y Reina, que tú preparas tu prédica, la escribes y la inteligencia artificial te desarrolla la presentación, el PowerPoint. Sí, Agarra tus Ujú. ideas centrales y te desarrollan el PowerPoint para presentarlo. sí. Increíble. Carlos, si no habrá algo así también por ejemplo, lo que estoy haciendo de transcribir lo que ya, los videos. Voy a ver si de Sí, repente me mira. cruzo con eso. Sí, Claro, porque es como que ya lo tienes ahí. Porque, claro, yo voy tipeando y hay cosas que se pueden arreglar de algunas palabras que de repente repites y todo. Entonces ya solamente sería corregir, ¿no? Puede ser, ¿ah? Lo encuentro y te lo mando para que lo cheques. Ya, bacán, bacán. yo tengo, mira, la inteligencia artificial la tengo en el WhatsApp. Y yo, por ejemplo, quiero mandar algo o hacer algo, Sí, amor. y ahí enseguida te lo da todo, lo que tú quieras hacer. O, por ejemplo, pones predicación del pastor tal y te lo da todo. No sé qué más, cómo hacerlo tal. Sí, por medio, te voy a pasar este WhatsApp. Es inteligencia artificial, lo que quieras, ahí está. Eso se llama Sí, el chat GPT, ¿no? sí, Sí, el señor. chat GPT, El sí, chat sí. GPT, donde tú le preguntas, te dan bosquejos, te dan Te ideas. damos- te lo da todo así, Sí. comidito, todo organizado, citas bíblicas, todo lo que tú quieras, te Y lo ahora da. acaba de salir la competencia que se llama DeepSeek, que es la Ah, ok. competencia china. La Ostras. competencia china del chat GPT. Y entonces tú le dices, por ejemplo, hazme un bosquejo de tal tema y te desarrolla el bosquejo, te da el tema. El problema es que es una máquina que no tiene sentimientos, ¿no? Y entonces cuando tú lees el bosquejo, es un bosquejo seco, no lleva el conocimiento ni el calor humano, ¿no? Ni la experiencia humana. Entonces es muy interesante, pero definitivamente yo te aseguro que muchísimos pastores están haciendo eso, ¿no? Sí. Que no tienen tanto conocimiento, se sienten un poco limitados, entonces utilizan el chat GPT. El problema de ese tipo de cosas es que como no son tus hijos, porque lo hizo la inteligencia artificial, entonces esa prédica o ese bosquejo no es tu hijo, es hijo de otro, ¿no? Y entonces, lo que pasó conmigo un día en Basel, cuando yo fui a predicar a Basel, es que había una chica que tenía problemas mentales, ¿no? Me parece que pudo haber sido ella. La verdad es que yo llegué y yo siempre llevo mis prédicas, las llevo escritas, ¿no? Sí. Por referencia y porque, aunque no siempre las leo, pero la tengo como un punto de referencia. Yo predico y a veces no predico lo que tengo ¿Qué va a escrito. pasar, amor? A veces no predico lo que tengo escrito. Entonces, lo tengo como referencia. Y entonces cuando me toca ir a predicar, agarro mi Biblia, me pongo en el púlpito y no estaban mis papeles. Habían desaparecido, toda mi prédica había desaparecido. Ese corte de pelo te queda muy bien, Carlitos. Sí, gracias. Sí, esa palmera, Una crecita bonita. te ve bonita la palmera, ¿eh? Y entonces,
Y entonces, ¿qué haces en ese momento? Si no tienes los papeles. Pero como las prédicas yo la había desarrollado, yo tenía el bosquejo, los versículos bíblicos y todo lo tenía en la cabeza. Entonces Ujú, prediqué de lo que yo sabía que había escrito, ¿no? claro, Pero si no lo tienes, si tú haces una prédica y te la da el GPT o el DeepSeek o cualquiera de ellos, terminas, no es tu hijo, pues la expresión correcta es, no es tu hijo, porque tu hijo lo conoces, ¿no es cierto? claro, Y tu hijo sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que come, lo que no come, a qué hora duerme. Y cuando tú haces una prédica y le pides a ChatGPT que te haga eso, entonces te claro. está dando algo que no es tuyo realmente, ¿no? Claro, es como cuando vas al colegio, haces una asignación, que te sacas nuevas copias, sacas y pegas y ya está, y después no sabes ni contestar. Bueno, Exactamente. de repente, ¿sabes qué fue eso? La venganza de Hernán. ¿Te acuerdas? ¡Ay, qué mala! ¿Cómo vas a decir eso? Me has hecho acordar, me has hecho acordar. El pobrecito Hernán se había preparado con su papelito, todo, 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 y aquí mi queridísimo amigo se lo sacó y cuando iba, pobre a compartir no tenía nada. Y pobre gordo, ¿no? Me acuerdo de su cara Me cuando has hecho sube, acordar. su cara cuando sube al púlpito buscando su papelito en la Biblia y no lo tenía. El pobre gordo se puso pálido. Después de como de 3 minutos de sufrimiento, le dije, acá está tu papel. Bueno, Oye, otro vamos a... problema de eso es la información. ¿De dónde viene la información? Claro, Exacto, eso también, Claro. también, también. Sí, una Y ese es distorsión de más la peligroso doctrina. todavía, porque muchos cristianos están sacando información del chat GTP y puede salir inclusive de la Biblia mormona y todo, como dice de la Biblia, él sí, saca de la Biblia todo lo que se llame Biblia, de ahí saca. es verdad, Ese es el gran problema. es verdad. Es muy, muy cierto, muy cierto. Sí. Yo les cuento de que existe una aplicación, hola, buenas noches, una aplicación que se llama Hola Jesús. Lo hicieron en Alemania, creo, en, no sé, en Países Bajos, creo, donde tú puedes ponerle cosas y te puede responder como si fuera Jesús. Claro. Es loquísimo ya. Ustedes saben que ahora se pueden hacer videos, o sea, tú puedes decir, Ding dong, 8:04. uy, habló la policía, un momentito. Después nos dejas a mitad del estudio. Escuchen para que aprendan, pues. Mira, dice, tú puedes generar ahora videos simplemente describiéndole a la computadora lo que tiene que hacer, ¿no? Como si fuera una historia, ¿no? Pues a un grupo de cristianos se les ocurrió y entonces comenzaron a contarle a la computadora las historias bíblicas, describiendo a los personajes. Y han creado una página donde todas las historias bíblicas aparecen con un realismo increíble, pero con dibujos animados, ¿no? Mm. Y te cuenta la historia bíblica tal como está escrita, y para inscribirte en esa página y ver los videos tienes que inscribirte, ¿no? Y se han llenado de plata. Han ganado no sé cuántos millones en un mes, 2 meses, increíble. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Qué bruto soy, ¿no? Bueno, pues, listo, vamos a orar y vamos a empezar el estudio de hoy día. Señor, gracias por este tiempo, por este estudio. Queremos que tú nos dirijas, que tengas misericordia de nosotros para aprender y que podamos salir edificados en el nombre de Jesús. Amén. 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 Eh, hablé con el pastor Lucho y le pedí hacer una pausa en lo que él nos estaba enseñando. El pastor Lucho tiene pendiente todavía 3 temas que va a tocar. El primero es la blasfemia contra el Espíritu. El segundo es contristar, entristecer al Espíritu. Y el otro tema que todavía queda pendiente de tocar es los dones del Espíritu Santo, ¿no? Frutos y dones del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer una pausita porque quiero
compartir con ustedes una inquietud que tengo en el corazón desde hace unos días sobre el tema del Espíritu Santo. Y esto va a ser muy importante porque les va a acompañar toda su vida. Y quiero que escuchen con atención y atiendan muy bien a lo que vamos a decir, porque puede marcar tu vida para siempre, ¿no? En primer lugar, ya hemos visto que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios morando en nosotros, ¿no? Y quiero que leamos Juan capítulo 16, versículos 13 al 14. Shari, por favor, léelo. Juan capítulo 16, versículos 13 al 14. Tu micro. Perdón, gracias. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Muy bien. Este pasaje que acabamos de leer nos habla de la función del Espíritu Santo en nosotros. Él vino, si bien es cierto, vino para ser nuestro consejero, nuestro ayudador, dice la palabra, nos trae consuelo, consolador, porque está a nuestro lado, pero también dice acá este pasaje que Él nos llevará a toda la verdad, en primer lugar, y en segundo lugar, que su función es glorificar a el Hijo de Dios, que es el Redentor, el Salvador, y no es glorificarse a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces su función es glorificar al Hijo y no glorificarse él mismo. Y la segunda cosa es llevarnos a toda la verdad. ¿Ok? ¿Y por qué le digo estas cosas? Porque en muchas iglesias, especialmente de corte carismático, pentecostal puede ser, se enfatizan experiencias emotivas del Espíritu Santo. Parece que hay dos cosas ahí que no ocurren. La primera es que no son guiados a la verdad y la otra cosa es que no glorifican al Hijo, sino que más glorifican al Espíritu. Y vamos a leer un texto y luego les voy a enseñar unos videos. Primera de Corintios 14:40. Pilar, léelo por favor. Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y Y con... con orden. Esta es la enseñanza bíblica, ¿verdad? Sí. Muy bien, les voy a presentar unos videitos. Muy bien, ahí voy. ¿Ya? Porque la gloria de Dios, hay que buscar de Dios porque la venida está cerca. Esos son principios de que hay que buscar de Dios porque ya Cristo está casi a la puerta. Ese de que venció la... El de que venció la...
Ah, perdón. Perdón. Bueno, voy a enseñarles otro. Un ratito. A ver, aquí está. No se ve. ¿Lo ven? No. No, Ya, lo voy a presentar otra vez, ¿eh? no se Hace ve. falta la inteligencia artificial. Sí. Ahí va. Voy a compartir este. ¿Y cómo hago para compartir con sonido? Comparte con sonido. En algún En la sitio. parte A compartir sonido. superior, sí. Ya. Listo, ahí va. Muy bien. Perfecto. Ya lo vieron, ¿no? Sí, Se ha quedado Sí, pero se ha quedado colgado tu video, Carlitos. ¿Qué video? Se ha sácalo. quedado colgado el video ahí en mitad Quedó de como un pañuelo encogiéndose. Ah, ya, voy a dejar de compartir. Ya, listo. Ya, ahora sí. Ujú. Bueno, ¿qué tal? ¿Le gustó o no le gustó? Gente loca. Sí, es Bueno, que sí, en están todas re estas locos. iglesias, este tipo de iglesias que ustedes acaban de ver, dicen, se excusan de que esto es la obra del Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan que esto fuera el cielo? O sea, ¿ustedes se imaginan que el cielo fuera de esta manera? Que nosotros cuando estemos ante la presencia de Dios vamos a temblar como locos, como la señora que se tumbó con la silla, o esta gente que se tira a la piscina, no sé si dieron cuenta que alrededor de ella hay gente que tiene sobres blancos que son las ofrendas, entonces ella se está sumergiendo en el espíritu, y el último de los gritos y las pataletas y todo lo demás. Todo esto se hace en nombre del Espíritu Santo. Y todas estas iglesias utilizan al Espíritu Santo para disculpar sus actos. La Biblia dice que hay que hacerlo todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Hay más cosas que hacen en estas iglesias, ¿no? En algunas iglesias imitan animales, cuando dicen cuando el Espíritu te toca, imitan animales. Otros de ahí tiemblan, hacen como culebra, o se ríen y no paran de reírse. Y entonces, si esto no es así, si en el cielo no va a ser así, la pregunta es, ¿por qué estas iglesias que buscan la dirección de Dios, por qué terminan haciendo esto? Porque se olvidan, o sea, porque prefieren buscar las emociones que buscar la palabra de Dios. Es decir, están tan obsesionados en sentir cosas, están tan obsesionados en vivir una experiencia que se olvidan de sujetarse a la autoridad bíblica. ¿Ok? Y frente a todas estas enseñanzas, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno está buscando la experiencia del Espíritu, generalmente se mete el diablo de alguna manera para engañarnos. ¿Por qué? Porque es el mismo objetivo de la gente del mundo. La gente del mundo quiere sentir experiencias, quiere vivir emociones, ¿no es cierto? Adrenalina. Y entonces, cuando la persona está buscando ese tipo de cosas, también en la iglesia, no solamente la gente en el mundo, sino también en la iglesia, entonces el diablo aprovecha para confundirnos y hacernos creer que ciertas emociones son del Espíritu Santo cuando la Biblia nos dice que el corazón es la cosa más malévola que podemos tener, el corazón que nos engaña, ¿no es cierto? Porque perverso es el corazón más que todas las cosas.
Y entonces nosotros no andamos por sentimientos, nosotros andamos por fe, dice la palabra de Dios. Fania levanta la mano. Sí, ¿te acuerdas que yo le comentaba sobre eso? Que esto me hizo a mí dudar de que si realmente había aceptado a Cristo, porque también yo esperaba ese tipo de reacción en mí Ajá, cuando yo lo acepté a él. Porque exactamente. yo decía, ¿por qué a mí no me da por temblar? O sea, oraron por mí y todo, pero yo estoy normal, salí normal. Y eso me hizo durar buen tiempo si realmente lo había aceptado o no lo había aceptado. Correcto, ¿Ah? correcto. Sí sé que cuando llegué a la casa y me retrocedí, no quise bailar lo que ellos me estaban pidiendo, ahí yo sentí temor, yo dije, porque temo del Señor, pero esa cosa siempre me ponía en duda porque a mí no me dio esa tembladera. Exacto. Ahora, nosotros tuvimos una experiencia hace muchos años. Estábamos reunidos, y creo que ya se los conté, estábamos reunidos en un local de Young Life, el grupo de jóvenes donde yo trabajaba, y llegaron un grupo de chicos que entraron a uno de los salones, de los cuartos donde teníamos estudios bíblicos, entraron al salón y comenzó una reunión, pero gritaban, se jalaban de los pelos, comenzaban a hablar en otras lenguas, una cosa así, ¿no? Y en ese momento, un amigo nuestro, estábamos orando y Dios se nos reveló y dijo, detengan lo que está pasando porque el espíritu de confusión ya está en este mundo. Nosotros entramos, detuvimos esa reunión, pero se me quedó grabado esa frase. El espíritu de confusión ya está en este mundo. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que ir pisando huevos, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas iglesias están saturadas de falsa doctrina del Espíritu Santo. Te van a vender cualquier cosa en nombre del Espíritu Santo y la idea es que ustedes tengan una base bíblica sólida para ver cómo realmente obra el Espíritu Santo. Y la primera pregunta que yo voy a hacer en este momento es, ¿qué es lo que fundamentalmente hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? O sea, ¿qué es cuando realmente el Espíritu Santo está obrando en mi vida? ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver gritos, voy a ver tembladeras, voy a ver manifestaciones raras. O sea, ¿qué demuestra que el Espíritu Santo realmente está obrando en mi vida? ¿No? Carlito Guerrero, primero, 2 de Corintios 1:22. Mientras Carlos busca el pasaje, hay gente que usa la palabra, ahora que mencionaste el espíritu de confusión, dicen el espíritu de la muerte, el espíritu de la gripe, el espíritu de no sé qué. Eso también juegan mucho con la palabra espíritu y que tenemos Sí. tenemos que Hace un estar tiempo seguros. atrás, Sí. hace tiempo atrás vino la nueva corriente que era la guerra espiritual, ¿no? Y la guerra espiritual que fue inventada dentro del movimiento profético y todo esto, que dividían al mundo en ventanas, ¿no? La ventana 440, la 325, la 418. Entonces dividían que estaban en una guerra espiritual y basado en eso, eh, hacían sus campañas y sus guerras, cuando venía un concierto, rodeaban el estadio y oraban en contra, etc. En esa guerra espiritual, inventaron un montón de espíritus. El que tiene, aquí está Mónica, Mónica está escuchando, el que tenía un manual de, de guerra espiritual que lo trajo de México es Rafa, y me lo prestó para leerlo, ¿no? Y en la parte de atrás encontrabas tú el espíritu de la diarrea, el espíritu del acné, este es verídico, ¿eh? El espíritu del acné, el espíritu del dolor de estómago, o sea, han inventado cualquier cantidad de tonterías en nombre del Espíritu Santo. Por eso les digo, vayan con cuidado. Fanny levantó la mano. Esto no es ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo.
No, eso lo va a explicar Lucho cuando hable de la blasfemia, pero eso no es blasfemia contra el Espíritu. Ah, ok. Muy bien, Leo, lee, Leo, lee. el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Primera cosa que hace el Espíritu Santo es te marca. Claro, El Espíritu Santo dice, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones que te han dado el adelanto, las arras, el pago inicial de tu salvación, de tu vida eterna, perdón. El pago lo hizo Cristo en la cruz y para estar marcado para vida eterna, entonces las arras es el pago inicial que tú haces en compromiso para comprar una casa, por ejemplo, ¿no? De las arras. Juan 3, del 5 al 6, Mario. Juan 3, del 5 al 6. Sí, un momentito. Juan 5 al 6. El santo. 5. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo No, así, le no, dijo, no. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. perdón. Ayer me fui. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Perfecto. Entonces, lo que opera el Espíritu Santo en nosotros es el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok. Ahora, vamos a leer Hechos 13:52. Lucy, por favor. 3:52. 13:52. Hechos 13:52. El último versículo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo acompañando la presencia del Espíritu Santo. Otro resultado de la presencia en mí, el gozo. Hechos 1:8. Jackie. 1:8. Ay, no leo. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Para qué? Para dar testimonio. ¿No es cierto? Acá dice, cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esto es importante, ¿ya? Porque es fácil interpretar mal y decir, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el poder de Dios en mí. Tú no tienes nada. Tú solamente tienes poder de Dios para testificar, porque el poder le pertenece a Él, no me pertenece a mí. El poder nunca es mío. El poder siempre es solo de Dios. Entonces, una de las características cuando tú tienes el Espíritu Santo, que tienes poder para testificar de Jesucristo a otras personas. Ezequiel 36:27, Silvia. Ezequiel 36:27. 36:27, ¿no? Correcto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, entonces el Espíritu Santo cuando obra en ti, no te hace saltar como pajarito, ni gritar como un animalito. Cuando el Espíritu Santo obra en ti, ¿qué hace? Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
la presencia del Espíritu Santo en mí, antes de tanta bulla y tanto griterío, la presencia del Espíritu Santo en mí me lleva a guardar la palabra. Me lleva a poner por obra la palabra de Dios. ¿Ah? Muy bien, vamos a leer Romanos 5:5. Daniel, ¿puedes leer Romanos 5:5? Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, otra característica de la presencia del Espíritu Santo en mí es el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Dice la palabra de Dios que la muestra que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a los hermanos. Dice la palabra. Amamos a los hermanos y por lo tanto esa es una de las pruebas de que el Espíritu Santo está morando en mí. Segunda Timoteo 1:7, Delia. Segundo Timoteo 1:7. Ya. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ajá. Entonces la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo estaba morando en mí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Entonces, nuevamente, enfoquémonos en lo que es correcto, enfoquémonos en lo que verdaderamente demuestra la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Eh, Vamos a ver el Romanos 8:26. Fiore, ¿puedes leer? Romanos, ¿qué, perdón? 8:26. Romanos, sí, un segundito. Mi amor. Ay. Romano. Ya. 8:26. Ya, hija. 8:26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Pero Santo te ayuda en tu debilidad e intercede por nosotros. ¿Ok? Esta es otra de las características. Y hay dos cosas más que simplemente los voy a mencionar porque eso lo va a mencionar el pastor Lucho después. Es que el Espíritu Santo te llena de sus frutos. De sus frutos que lo conocemos en Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es el amor. El fruto del Espíritu es el amor, es un solo fruto. El fruto del Espíritu es el amor. ¿Y cómo se traduce en forma práctica el amor? Se traduce como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, hay un fruto que es el fruto del amor de Dios en nosotros, y ese fruto del amor se traduce de manera práctica y concreta como gozo, como paz, como paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra cosa más es que también es cierto que el Espíritu Santo nos da dones, pero nunca olvidemos, los dones son herramientas para servir al Señor, no reflejan espiritualidad.
Los dones son herramientas que Dios nos ha dado para servirle, pero no reflejan espiritualidad. Yo puedo tener delante mío una persona que él tiene el don de la predicación o el don de maestro, y es muy buen maestro, muy buen predicador, y sin embargo está en pecado en su vida, ¿no? Y nosotros conocemos, ¿no? Los que venimos de Lima, conocemos que hubo un pastor en una iglesia hace muchos años atrás, el tal Capurro, Juan Capurro, que este hombre salía a predicar y momentos antes había tenido relaciones adúlteras en su oficina, ¿no? Entonces había tenido relaciones con la esposa de otro pastor y luego salía a predicar. Entonces son gente que puede tener el don, está acostumbrado, pueden hacerlo, no tienen espiritualidad, sin embargo, tienen el don. Entonces los dones nunca representan espiritualidad. Los frutos representan espiritualidad. ¿Fanny ha levantado la mano? Ay, sí, perdón, pastor. Sí, El don de lenguas sí, es también parte de esto. claro que sí, claro que sí. Que es de la persona que de repente está hablando y comienza a decir, o sea, palabras que uno no entiende. Hay Se un, le puede considerar que es parte también de esta persona, no sé, ¿de qué? ¿De qué persona? No, que tiene ese don de hablarlo, o siempre tiene que estar presente una persona que pueda también hacernos entender lo que está diciendo. No. siempre. La Biblia dice que nadie que hable en lenguas debe hablarlo si no hay un intérprete al lado. Un ejemplo, el pastor Gigi, él también cuando hablaba de repente, no sé, decía palabras como, no sé. Yo me preguntaba siempre si esto está bien o... No, no está bien. Lo que pasa está en que mucha de esta gente especialmente tienen la costumbre de ir intercalando sus oraciones en español con frases que tú no entiendes. Y tú no sabes lo que están diciendo. Tú no sabes lo que están diciendo. Cuando nosotros éramos jóvenes y hermosos, hubo una reunión en la alianza de Miraflores, de Lince, perdón, en la alianza de Lince. Y se alquiló el local para una reunión de las iglesias asambleas de Dios, que son iglesias pentecostales. Y empezó la reunión y ellos tienen esa costumbre de decir, bueno, hermanos, oremos unánimes. Y todo el mundo comenzó a gritar, ¿no? Todo el mundo comenzó a gritar. Y habían unos amigos míos que estaban metidos en la cabina de audio, dirigiendo la cabina de audio, y los micrófonos en Lince podían ser direccionales, o sea, podías apuntar el micrófono y direccionarlo, ¿no? Y entonces escucharon que en medio de toda la bulla, de todo el griterío, que mucha gente hablaba en lenguas, había gente que estaba maldiciendo a Dios en medio de la congregación. Y entonces este Dios del don de lenguas es un don que ha traído tanta confusión y tanto problema, porque es un don como todos los demás. No existe un don que sea para todos, ¿no es cierto? Somos un cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo dice que la cabeza es Cristo. Entonces yo puedo ser un dedo y tú eres otro dedo, y otro es el pelo, y otro es el ojo, y otro es la boca, y otro es el pie. Pero si todos fuéramos ojos, dice Corintios, si todos fuéramos ojos, no funciona el cuerpo, pues. Y entonces el don de lenguas es un don que no se da a todo el mundo, sino específicamente a los que Dios quiere, nada más. Y no debes buscarlo ni pedirlo, porque tampoco puedes pedir el don de sanidad, tampoco puedes pedir el don de administración, o sea, no puedes estar pidiendo los dones a tu antojo, como en algunas iglesias te dicen. Ana Lucía levantó la mano. Sí, pastor. Entonces, no sé si estoy entendiendo bien. ¿No es bueno orar en lenguas? No, no, estoy diciendo que si hablas en lengua tienes que hablarlo para ti en silencio. Si no hay Claro. intérprete, para ti, dice la palabra en Corintios. Hable para sí mismo, Ok. ¿no? Ok, ¿Ya? sí, porque la manera en que, por ejemplo, yo es que no sé qué decir con respecto a todo lo que estoy escuchando. La manera que yo recibí el don de lengua fue a través de la hermana que le había comentado, que ella me dijo que solo dijera cosas, pero no salía nada de mí. No salía nada de mí porque no sabía qué decir, porque es súper extraño. Eh, y luego ella me dijo de que tengo que intentarlo, que si es que no me salía directamente era porque no lo deseaba de verdad.
Y, y luego, bueno, después, gracias a Dios, fluyó naturalmente, pero es muy fuerte todo eso porque hay muchísimos cristianos que realmente, o sea, por ignorancia, supongo, y porque confía de repente en líderes, se dejan de llevar como capaz yo me dejé llevar siguiendo esas creencias que van contra lo que la Biblia dice. El testimonio que acabas de dar, Ana Lucía, es muy bueno, porque tiene una cosa fea y una cosa buena. La cosa fea fue que te engañaron. Nadie tiene el poder de darte el don de lenguas. Nadie puede orar por ti para que tengas el don de lenguas. Eso es un engaño. Entonces, cuando te dijeron eso y te dijeron balbucea, lo que te estaban diciendo es habla tonterías, bla, 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 y créete que estás hablando en lenguas. Eso es un engaño. Lo bueno es que si realmente tienes el don de lenguas ahora, es que porque Dios tuvo misericordia de ti y te lo dio, pero no por lo que esa señora oró por ti. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque es utilizado, especialmente el don de lenguas en muchas iglesias, para engañar a la gente de esta manera. ¿Ok? Por otro lado, se dice que el don de lenguas es para aquellos que no creen, Dice la palabra así, pues, para los incrédulos. y cuando ya creen, ya se les va el don de lenguas. Por algo será. A ver, Pilar. Vale, yo les voy a hablar de mi experiencia. A ver, también he visto que en la Biblia dice, no sé ahorita en dónde está, pero yo lo he leído y dice que cuando uno habla en lenguas, se está edificando su espíritu con el Señor, algo así he leído, ¿no? Pero espérate, una vez, yo nunca, cuando me bauticé y tal, nunca, yo veía que hablaban en lenguas esto, pero yo nunca en la iglesia, ¿no? Siempre lo veía raro. Pero sí es cierto que una vez yo comencé a adorar al Señor en la iglesia y de repente mi boca comenzó a hablar. Y cuando comenzó a hablar, mi mente estaba sabiendo lo que decía. Y en ese momento yo me acuerdo que yo decía, estamos en las manos del alfarero, él es el único que nos construye. Cuando yo hablaba en lenguas fue lo que y me asusté, porque vi la traducción de lo que yo estaba hablando. O sea, yo lo hablo de lo que yo hablaba en la lengua. Entonces mi pregunta es, el que uno hable eso, entonces es malo, es que no lo entiendo, porque No. no sé, yo a veces estoy orando y estoy adorando al Señor y me sale. Ujú. Eso significa que tú No tienes es que algo. yo me lo invente, no es, yo estoy No. adorando al Señor y estoy hablando y sale de mi boca, Y eso ¿no? está bien, eso está bien. Eso significa que tú tienes el don. Y eso está bien. Y tienes que utilizarlo, como dice la palabra. Si no hay un intérprete a tu lado, debes hacerlo para ti misma. ¿No? Debes usarlo para ti misma. Y está bien. O sea, tú entras en tu cuarto, a tu habitación, oras y está perfectamente, porque hay algunas personas que Dios le da este don. Lo que pasa es que yo hablo así de esta manera porque se ha utilizado muchas veces el don de lenguas para confundir a la gente como si fuese algo que todos deberíamos tener. Y no es así, no es así. O sea, porque la palabra de Dios es clara en que unos tienen tal cosa y otros tienen otro don. Un día yo estaba en la iglesia predicando en Lima y entró un muchacho que yo no lo conocía, dijo que había estado pasando con el bus, que escuchó las alabanzas en la iglesia y se bajó para entrar y alabar a Dios, ¿no? Está bien, no es un creyente de alguna iglesia. Entonces se bajó del bus, entró. Cuando terminó el culto, se me acercó y se presentó de esta manera. Buenas noches, pastor. Soy Pedro Pérez, escuché las alabanzas, me bajé del micro, entré y hablo lenguas. Y, y entonces le dije, qué bueno, ¿qué tal? Yo soy el pastor Carlos Jarmel, me congrego en esta iglesia y soy maestro y predicador. ¿Qué tal? O sea, utilizar el don como una característica que te pone por encima de los demás es un engaño. En muchas iglesias hacen eso. Si tú no hablas en lenguas, eres cristiano de segunda categoría. ¿No es cierto? Y no es verdad. Ahora,
vamos avanzando, vamos avanzando. Lo que les acabo de mencionar es que, ¿qué es lo que realmente demuestra la presencia del Espíritu Santo en mí? Es que el obrar del Espíritu Santo en mi carácter, en mi corazón, que me santifica, que me purifica, que me da poder, dominio propio, amor para los hermanos, que me lleva a la verdad, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad, rompe cadenas. Dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, cuando las personas buscan la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, busquen lo que realmente hay que buscar. ¿Entienden? Busquen lo que realmente hay que buscar. Busquen que la presencia del Espíritu Santo te transforme, que la presencia del Espíritu Santo te haga una persona justa, una persona veraz, que la presencia del Espíritu Santo te santifique. Eso es lo que hay que buscar. Y no hay que estar buscando emociones superficiales, ¿no? Que no me llevan a ningún lado. Entonces, estamos hablando de los frutos del Espíritu, que eso lo va a tocar el pastor Lucho. Los efectos o las necesidades de los frutos del Espíritu y cómo se describen, ¿no? Pero yo quiero hablar de unos temas más antes de terminar, porque la próxima semana ya el pastor Lucho retoma el estudio. Y quiero hablarles acerca de un tema que se llama el bautizo del Espíritu Santo. ¿Ya? En los 15 minutos que me quedan. El bautizo del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué cosa es? ¿Qué evidencias hay de que he sido bautizado en el Espíritu? ¿Mm? Y es verdad que el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo es una segunda experiencia en la fe, ¿o no? Empecemos por unos textos. 1 Corintios 12:13. Le toca a Shari. 1 Corintios 12:13. Ok. Bien. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora dice la palabra en Corintios que hay un solo bautizo. ¿No es cierto? No hay dos bautizos, hay un solo bautizo. En Romanos 8:9, Pilar, léelo. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero más claro no cante el gallo, ¿no? Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿De acuerdo? No es de Él. Ahora, quiere decir esto que si yo soy cristiano, auténtico, convertido y nacido de nuevo, ¿tengo o no tengo el Espíritu Santo? ¿Ah? Sí. Ahora, la palabra bautizo significa sumergir, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando hablamos de ser bautizados en el Espíritu, estamos hablando de que hemos sido sumergidos, hemos entrado completamente en el Espíritu, en el Señor, en nuestro amado Jesús, ¿no? Entonces, la cosa acá bien clarita, ¿eh? Si yo he nacido de nuevo, entonces tengo al Espíritu de Dios dentro de mí.
Pregunta número 2. ¿El Espíritu Santo es una torta? No, una persona. Es una persona. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, ¿cuánto del Espíritu Santo tengo yo? ¿Tengo su mano, su pie, su cabeza o el todo? Tengo el todo. Muy bien. Entonces, cuando yo conozco a Cristo, recibo el Espíritu Santo Santo entra en mi corazón. Cuando yo voy a una iglesia y la iglesia me dice, se ha recibido a Cristo, está muy bien, pero necesitas el bautizo del Espíritu como una segunda experiencia, entonces quiere decir que la primera no fue completa. ¿Estoy en lo correcto? Quiere decir que cuando me convertí me dieron solamente el pie del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces ahí ya empezamos con el problema. Entonces el bautizo del Espíritu Santo ocurre en el momento de mi salvación. En el momento en que yo conocí a Cristo, en ese momento yo fui bautizado en el Espíritu Santo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, quiero compartir con ustedes, y ya me faltan solamente 12 minutos y luego tenemos para discutir. 13 puntos por los cuales no creo que exista el bautizo del Espíritu Santo como una segunda experiencia, sino que el Espíritu Santo llena mi corazón en el momento en que yo me convertí. Le voy a dar mis 13 puntos. Punto 1. Si existiera creyentes que son bautizados en el Espíritu y otros que no lo son, entonces habría dos categorías de cristianos. ¿No es cierto? Cosa que mucha de esta gente cree. Y por eso te tratan como si fuera que no has recibido el bautizo del Espíritu Santo. No estás hablando en lenguas como si tú fueras de segunda categoría. Como si tú fueras un cristiano incompleto. Porque eso es lo que te enseña esa doctrina. Entonces, punto 1. Si existieran cristianos bautizados en el Espíritu y cristianos que no son bautizados en el Espíritu, entonces habrían cristianos de dos categorías. Punto 2. Debido a esto, los que dicen tener el bautizo del Espíritu Santo se creen superiores a los demás. ¿No? Punto 3. Y este es un punto importante. Si es necesaria una segunda experiencia, es porque la primera es insuficiente. ¿Estoy en lo cierto? O sea, si necesito una segunda experiencia para experimentar el poder de Dios, significa que la primera fue insuficiente. ¿Y cuál es la primera? La conversión por mi fe en Cristo Jesús en la cruz. Quiere decir que la obra de Cristo en la cruz no es suficiente si es que necesito una segunda experiencia con el Espíritu Santo para tener poder. Quiere decir que la muerte de Cristo en la cruz no es suficientemente poderosa. Punto 4, y yo lo acabo de mencionar. El Espíritu Santo no es una torta que se da por partes. Si recibo a Cristo, recibo su Espíritu. Si necesito una segunda experiencia para recibir más de su Espíritu, eso quiere decir que al recibir a Cristo no recibí todo. Entonces, el Espíritu Santo no es una torta. Algunos me dirán, sí, pero hay cristianos que tienen al Espíritu Santo, pero parece como que no lo tuvieran. El punto es el siguiente. No se trata de cuánto del Espíritu Santo tienes, sino de cuánto tiene Él de ti. No se trata de cuánto Espíritu Santo tienes, sino cuánto tiene Él de ti. Porque eso es lo que cambia. Ese es el factor determinante. Cuando Dios realmente dispone
cuando te has rendido por completo a Él, es que ahí ves el poder de Dios obrando. ¿Ya? Punto 5. Punto 5. La voy a mandar esto después porque están escribiendo y sé que estoy hablando muy rápido. Ay, Está bien, sí. Punto 5. Los que dicen haber sido bautizados en el Espíritu dicen que tienen el poder de Dios obrando en sus vidas. ujú. Este es un cazabobos. Yo conocí gente que me decía que había sido bautizado en el Espíritu, que hablaba en lenguas, que bailaba en una pierna y todo lo demás. Y se tuvieron que casar por adelantado porque embarazó la novia. Y entonces yo una vez hablando le dije, oye, ¿no se supone que el Espíritu Santo tienes el poder del Espíritu, pero no tuvo poder para controlarte? ¿Qué te pasó? Porque la gente que dice que ha experimentado el poder de Dios, que el poder descendió del cielo y lo bautizó en el Espíritu, y de repente le conozco sus pecados y sus cochinadas, ¿no? Entonces, esa gente que dicen que por el Espíritu Santo ahora ya son santos, y la verdad es que no lo son, son mentirosos. Luego dice, punto 6, lo acabo de mencionar. Dicen que tener el bautizo del Espíritu viene acompañado de don de lenguas. Mentira. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay mucha gente que está llena del Señor y no habla lenguas. Punto 7. Muchos que dicen haber tenido la segunda experiencia, tiempo después se enfrían y tienen que volver a experimentar una nueva experiencia. Y por eso son esas conferencias, esos retiros de baja el poder y el fuego de Dios. Entonces, en 3 pasos, 1, 2, 3, vas a tener el poder nuevamente y lo que hacen es simplemente que tengas una experiencia emotiva. Los que tuvieron la segunda experiencia después necesitan la tercera, después la cuarta, después la quinta, después la sexta. Porque la vida cristiana no se sostiene por emociones, sino por fe. Punto 8. En muchas iglesias las emociones ocupan un lugar tan preeminente que pierden el orden y caen en el caos. Pierden el orden y caen en el caos. Punto 9. Si el bautizo del Espíritu Santo debería llevarnos a la verdad, ¿por qué son estas iglesias que predican herejías? La teología de la prosperidad, la confesión positiva, la guerra espiritual, la sanidad interior, la sanidad total, que nadie debe estar enfermo porque el Espíritu Santo nos sanó y ya hemos sido curados, entonces nadie debería estar enfermo. Y la confesión positiva, yo declaro que hoy día me va a ir bien y entonces todos los espíritus se van a sujetar a tu voluntad. O sea, todas esas enseñanzas equivocadas y falsas vienen de estas iglesias. Punto 10. Son estas iglesias las que empezaron los títulos soberbios. Yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy ungido, yo soy casi el Cristo. Benny Hinn dijo eso, ¿no? Que él había llegado al nivel de ungido. Y el término ungido significa Cristo. A su madre. Punto 11. Estas iglesias no respetan la doctrina de otros. Siempre están presionando para imponerse a los demás. No tienen la capacidad de respetar ni tener amor por los demás. Lo que pasó con el señor este que llegó a la iglesia hace unas semanas atrás, llegó un señor, había escuchado las prédicas y le gustaban las prédicas, y entonces llegó con su esposa y se sentó atrás y de repente comenzamos a orar y él comenzó a orar en voz alta. Y eso interrumpe, pues, porque una persona está orando en el púlpito y por atrás se está escuchando, sí, Señor, sí, aleluya, te distrae, ¿no?
Entonces, terminando el culto, se me acercó y me dijo que quería venir a la iglesia, se quería congregar con nosotros, que yo y lo iba a llamar por teléfono, que me iba a llamar por teléfono. Entonces, yo ya me puse saltón, ¿no? Porque esa gente que no respeta a los demás, lo llamé por teléfono y me dijo, sí, pastor, ya hablé con mi pastor allá en Basel y nos vamos a venir a la iglesia de usted. Y pero por favor, no quiero privilegios. Y yo le dije, ¿qué privilegios? ¿Qué privilegios? Sí, sí, no quiero que me inviten a predicar ni a enseñar. Entonces yo le dije, te aseguro que no vas a tener privilegio. No vas a tener ningún privilegio. Pero le dije, la próxima vez que vengas a la iglesia a orar, por favor, ora en silencio para ti, porque molestas a los demás. Y entonces me dijo, yo no puedo impedir la obra del Espíritu Santo. Yo tengo que expresarme. Y que los demás, y esta fue su frase, que los demás tengan amor y me acepten. Y yo le dije, ¿por qué no tienes amor tú y oras en silencio? ¿No? No, pero entonces creo que mejor no voy a la iglesia. De acuerdo, le dije. Dios te bendiga, regresa a la iglesia en base, allá quédate. Y así fue. Esta gente no tiene respeto, ¿no? Luego, el conflicto del don de lenguas aparece, ¿saben dónde? En el libro de Corintios, que era la iglesia más carnal. ¿Qué tal? La iglesia más carnal tenía más problemas con este don. Y por último, voy a pedir a Nena que lea Mateo 7, 21 al 23. Mateo, 7, 21 al 23. ok, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese texto, se me paran los pelos del brazo. Mira. Ustedes se imaginan que cuando ven el Señor se va a acercar gente delante de él y le va a decir, Señor, ¿no profeticé en tu nombre? Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre hice sanidades. Y el Señor les dirá, nunca os conocí. ¿Qué tal? Ahora, estas iglesias encajan más en eso, ¿no? ¿O no? En las iglesias donde nosotros estamos, tú ves a la gente profetizando, echando fuera demonios, haciendo sanidades. No, ¿no? ¿En dónde ves eso? En estas iglesias que se creen y se atribuyen el control sobre el Espíritu Santo. Y por eso mucha gente que está viviendo este tipo de creencias, este tipo de fe, es realmente peligroso. Y les dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. En fin, entonces, he hablado del Espíritu Santo, del bautizo del Espíritu Santo, y de qué cosas es lo que realmente deberíamos buscar. Que no son ni dones, ni experiencias, ni sensaciones extrambóticas, ni subir al cielo, sino que lo que debemos buscar realmente es que el Espíritu Santo obre en mi vida. ¿Alguna pregunta? Yo quiero, o sea, estoy tratando de buscar levantar la mano, pero no encuentro la manera. Quiero completar la idea con el versículo que mencioné hace un ratito sobre que las lenguas son para los incrédulos. Está en 1 Corintios 14, 22, y lo he puesto en el chat.
que dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. No lo Bien. entendí. Quería tocar este tema. Todavía quedan más puntos pendientes, ¿ah? Todavía quedan más puntos pendientes, pero yo le pedí al pastor Lucho usurpar su lugar el día de hoy para que me dejara soltar toda la carga que llevaba en el corazón eh, sobre este tema. Pero vamos a continuar la próxima semana. Como les dije, la próxima semana el pastor Lucho retoma la enseñanza sobre la blasfemia del Espíritu, la contristar al Espíritu Santo, y luego va a tocar el tema de los frutos y los dones. ¿Ah? Entonces, prepárense. ¿Alguien más tiene pregunta? Yo quería hacer una consulta. O sea, uno recibe el Espíritu Santo, el todo. Sí, Entonces lo que pasamos es por un proceso, sí, ¿correcto? Y vamos evolucionando y mejorando de acuerdo a cómo nos alimentamos espiritualmente. ¿Sí? sí, Ok, sí. gracias. A ver, para aclararlo, ¿no? Cuando llegamos a Cristo, llegamos viciados. ¿Ya? Llegamos a Cristo, llegamos viciados. Llegamos acostumbrados a los pecados, acostumbrados a cierto tipo de carácter que hemos recibido, etcétera, etcétera. Cuando entramos al Señor, y la palabra dice que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Entonces, el Señor va a ir perfeccionando nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestros traumas. Recuerdo una clase de psicología que llevamos en el IVA con el pastor Fernando Lai, que él decía que nuestro cerebro cuando llega a Cristo llega lleno de filtros que has recibido en vida. Durante tu vida te han colocado filtros en la cabeza y que tú no muchas veces ni conoces esos filtros, ¿no? Por ejemplo, el racismo es un filtro. Si te enseñaron que los negros o los chinos o los marrones o los rojos y tú te creas con eso, tienes ese concepto en la cabeza, cuando tú ves a un chino reaccionas mal, pues. O cuando tú ves a un negro reaccionas mal, ¿no? O cuando ves una persona blanca de ojos azules como yo, te sientes bien, ¿no? Entonces, esos filtros que hemos ido criando durante nuestra vida tienen que ser siendo limpiados por la palabra de Dios. Por eso es bueno memorizar la palabra de Dios, porque cuando memorizas la palabra de Dios entra primero a tu consciente y luego pasa a tu subconsciente. Y cuando está en el subconsciente comienza a limpiar todos esos filtros y por eso es que tu vida comienza a ser transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no es cierto? Porque se cambia la mente y se cambia la acción. Entonces, nuestras vidas van siendo transformadas en la medida que demos lugar a la palabra de Dios, pero una palabra sana, porque la palabra de Dios transforma, y lo que no es palabra de Dios es palabra de hombres, y la palabra de hombres no transforma a nadie. Entonces, la palabra de Dios va a transformar. Por eso la necesidad de estar empapados en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda transformarnos. Ana Lucía. Perdón que interrumpe tanto, pero es que realmente yo estoy dando cuenta ahora que yo he estado, creo, en un grupo haciendo todas estas cosas. Es un grupo de mujeres. Yo soy la más joven, todas son mujeres grandes y todas son creen mucho en Dios, ¿no? Pero hay una de ellas que de hecho yo la quiero mucho, eh, que ella pues básicamente hace lo que usted está diciendo que no se puede hacer. Y, y ahí, y con todo esto, con el bautismo del Espíritu Santo, con el don de lenguas, con el declarar, de hecho, las últimas veces que he entrado en los grupos, porque todo es en Perú, he entrado en los grupos, había cosas que no me estaban cuadrando, porque sentía que es como que Dios fuera nuestro esclavo, no, bueno, no sé, como si nosotros damos orden a Él y no es que nosotros estamos sirviéndoles a Él. Entonces, cada vez que yo he intentado intervenir, he tratado de
poner un poco de énfasis al que hay que tener cuidado como cómo hablamos a Dios o qué es lo que decimos, que no solamente basta el hecho de declarar porque yo declaro, sino que es la voluntad de Dios y darle su lugar, ¿no? Como usted alguna vez dijo en sus prédicas, como el Dios altísimo. Y, pero a mí me llama mucho la atención porque luego hay, por ejemplo, predicadoras como Catherine Kuhlman o que han tenido un enorme movimiento del Espíritu Santo, ¿no? Y ella hizo, eh, aparentemente, porque yo solamente tengo información de lo que hay en Internet, ¿no? Porque ella ya falleció, eh, eh, que sanaba enfermos, que hacía como que muchos, o sea, y lo que mi gran pregunta es realmente estas personas que yo sí creo que hay personas que tienen dones y que el Señor lo utiliza. No sé si en sanidad, puede ser, pero yo sé que hay personas que tienen dones donde el Señor le da em, o a veces visiones o a veces no sé, hay personas que tienen dones, ¿no? Y tú ves en su vida que está el fruto del Espíritu Santo en ellos, tú ves que está ahí Dios con ellos. Se nota, uno bueno, por lo menos, capaz me equivoco, no lo sé, pero cuando yo veo a una persona, en cierto punto, hasta como su cara brilla, es como, es increíble cuando una persona está muy, muy conectada con Dios, muy con el Espíritu Santo. Entonces, yo sí creo en eso, pero luego ver todo lo que, por ejemplo, Catherine Kuhlman hizo y ¿qué es todo esto? ¿No? Estamos en la época de la confusión, pero ¿qué confusión? Porque nosotros realmente estamos tratando de buscar a Dios. Dios sabe que estamos tratando de buscar lo que estamos tratando de creer, de sentirlo, porque claro, una vez que tú pasas el primer amor con Dios y tienes tantas sensaciones y luego quieres, es como una adicción también a sentirlo cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, Dios sabe nuestros corazones, no estamos haciendo nada, entre comillas, malo, es ignorancia posiblemente, pero hay tantas cosas cómo poder discernir, ¿no? Pedirle, rogarle al Señor, estudiarnos la palabra de Dios, estar metidos en eso, pero es difícil. Claro. Y por eso el punto de lo que acabas de decir, el espíritu de confusión está en este mundo y justamente lo que se produce es lo que tú estás sintiendo. Cuando tú comienzas a escuchar la palabra de Dios, entonces comienzas a decir, pero espérate, si la palabra de Dios dice esto, ¿por qué la otra gente me dice otra cosa, no? Y entonces es ahí cuando tienes que meterte en la palabra para buscar doctrina sana. Entonces, por ejemplo, eh, este domingo, ¿vas a ir a la iglesia o no? Sí. Entonces, este domingo toca predicar sobre el Salmo 124. Les voy a dar un pequeño adelantito nomás. En una parte del Salmo 124 dice que debemos bendecir a Dios. ¿Y saben cuál es la palabra que aparece ahí en el hebreo? Arrodillarse. Entonces, si la palabra de Dios dice que yo debo arrodillarme delante de Dios, ¿cómo es posible que haya una doctrina que esté circulando por las iglesias donde yo declaro, yo exijo, yo reclamo, yo me apropio? O sea, que es la doctrina del empoderamiento. El empoderamiento. Yo soy poderoso, yo soy como cristiano, soy el poderoso y yo reclamo, yo exijo, yo pongo, yo decreto. Entonces, esa doctrina que es falsa muestra a gente que quiere superar el poder de Dios o quiere atribuirse poderes que no tiene. Entonces, cuando yo predique este domingo sobre la necesidad de arrodillarnos delante de Dios, en lugar de ser pedantes tratando de decretar o declarar o lo que fuese, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios confronta a esas personas. Entonces, punto uno. Entonces, nosotros estamos para someternos y sujetarnos a la voluntad de Dios, rendirnos ante Dios, y no estamos en la época del empoderamiento cristiano, ¿no? Donde nosotros nos queremos con poder para que Dios haga lo que nosotros queremos. El punto uno. Y punto dos, es bueno que con estos estudios bíblicos tú te vas alimentando, te vas dando cuenta de que hay cosas que están corriendo en las iglesias que no son ciertas. Y hay mucha gente que llega a la iglesia, ¿no? Que jamás han estudiado, ni están preparados. Simplemente Dios los colocó y dicen ellos, ¿no?
Dios me puso, pero no tienen el mínimo conocimiento bíblico y por eso enseñan y comparten cosas que no son bíblicas. Bueno, entonces, ahí el domingo vamos a hablar de estos temas. Vayan preparándose. Fanny tiene la mano levantada. Sí, lo último, esos son enseñanzas de hombres, ¿cierto? Entonces muchas veces creo que al escuchar que la otra lo repite, es como que irlo aprendiendo y lo mismo pasa positivamente entre uno y otro, a declarar, yo decreto, yo esto y el otro, creyendo que está correcto porque escucha tal vez a las otras personas repetirlo. Sí, claro. Eso es lo que pasa, porque la palabra dice que irán engañando y siendo engañados. Dice la palabra, ¿no? Engañando y siendo engañados. ¿Qué significa eso? Que lo escuchan y lo repiten, lo escuchan y lo repiten. Entonces vino un pastorcito a la iglesia y comenzó, y yo declaro, y yo decreto y no sé cuánto, y al domingo siguiente el pastor está repitiendo la misma cosa. Yo también declaro, yo también decreto, ¿no? O sea, van siendo engañados y van engañando a otros, ¿no? Entonces, Otro ciego, ¿no? sí, exactamente. Entonces, por eso es necesario que cuando escuchemos la palabra de Dios, venga de personas que realmente están preparadas en la palabra y que están predicando la palabra verdaderamente, ¿no? La doctrina sana. Por eso estos estudios bíblicos son tan importantes, pues. Por eso le llamamos a esto doctrinas fundamentales, porque nos dan muestras de las cosas más básicas que hay y que muchas veces en las iglesias se han metido enseñanzas que son raras, ¿no? ¿Ok? ¿Algo más? Lucy Harmayer dice, ya, ha puesto un texto. ¿Algo más? Nada. Bueno, entonces, próxima semana, entonces, preparen todas sus preguntas sobre el don de profecía, el don de lenguas y todo lo demás, que el pastor Lucho, que sabe más que yo, va a enseñarles para que se les quite toda duda al respecto. Y lo bombardean a él ahí con las preguntas. Listo, vamos a orar entonces y damos gracias a Dios. Señor, gracias por este estudio, casi una charla, para poder quitarnos de dudas, para poder estar en claro de muchos de los aspectos de la fe y lo relacionado con el Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, te bendecimos por ello en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que Dios les guarde. Buenas noches. Bye. Cuídense. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, gracias. Adiós, muchas gracias.